anunció la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda. Win-win, dijo, infraestructura sin las condiciones del FMI ni del Banco Mundial. Puertos, represas, carreteras, redes de telecomunicaciones. Sonaba bien. Para muchos países que llevaban décadas esperando inversión en infraestructura, sonaba exactamente a lo que necesitaban. A principios de 2026, 150 países han firmado memorandos con China, 22 de ellos en América Latina y el Caribe. China es ya el segundo mayor socio comercial de la región, solo por detrás de Estados Unidos. Pero hay un número que lo cambia todo. En 2025 los países en desarrollo le deben a China 35.000 millones de dólares en pagos anuales, un récord histórico. Y 22.000 millones de esos pagos vienen de los 75 países más pobres del mundo. El banco se convirtió en el mayor cobrador de deuda soberana del planeta. Un fondo buitre, básicamente. Para América Latina, Aid Data lo calculó con precisión. Los pagos de servicio de deuda a China representan aproximadamente el 4% del PIB regional anual, el nivel más alto del mundo. El ATM se convirtió en cobrador. Necesito contarte una historia concreta porque los números sin historias no aterrizan. Ecuador necesitaba electricidad. China ofreció financiar la represa Coca-Codo Sinclair, el mayor proyecto de infraestructura en la historia del país, 3.400 millones de dólares, construida por empresas chinas, con crédito chino, con contrato que nadie pudo leer hasta que fue demasiado tarde. Se inauguró en 2016 como símbolo de un futuro posible. Para julio de 2022, según Foreign Policy, tenía más de 17.000 grietas en su estructura. Varios funcionarios ecuatorianos vinculados a la construcción fueron condenados por sobornos relacionados con el contrato. Ecuador quedó con infraestructura defectuosa y con una deuda que, según Christopher Sánchez en su análisis de agosto de 2025, solo puede pagar con petróleo, literalmente. Los contratos vinculan los pagos a entregas de crudo a empresas estatales chinas. Eso no es un accidente contractual, es el mecanismo. Ecuador no es un caso aislado, es el patrón documentado. Aid Data analizó 13.427 proyectos BRI en 165 países. Conclusión, el 35% tuvo problemas graves de implementación, escándalos, protestas, corrupción, violaciones laborales, degradación ambiental. Venezuela tiene deudas colateralizadas con petróleo. Argentina usa un swap de divisas de 18.000 millones de dólares con China para cumplir sus obligaciones con el FMI. Es decir, Argentina paga el Fondo Monetario con dinero chino. La dependencia ya no es solo comercial, es financiera, estructural. Sri Lanka, en Asia, entregó el puerto de Hambantota en régimen de concesión a China por 99 años cuando no pudo pagar su deuda. El precedente existe, no es hipotético. Kenia organizó protestas masivas en 2024, precisamente contra los impuestos que su gobierno tuvo que imponer para pagar la deuda con China. Protestas que dejaron muertos. La infraestructura se construyó. La factura llegó después. Pero también están ocurriendo cosas interesantes. En febrero de 2025, Panamá se convirtió en el primer país latinoamericano en abandonar el BRI. Su presidente, Raúl Mulino, lo dijo sin rodeos. ¿Qué le ha traído a Panamá todos estos años? No fue el primero en salir. Italia lo había hecho en diciembre de 2023. Italia, un país del G7 con una economía de 2 billones de dólares, que firmó el BRI en 2019 esperando aumentar sus exportaciones a China. Lo que creció fue la importación desde China. Sus exportaciones al mercado chino se mantuvieron marginales. El caso panameño importa especialmente por una razón: el canal. China ya tenía presencia en puertos en ambos extremos del canal, operados por la empresa de Hong Kong CK Hutchison. Fue exactamente esa presencia la que Washington convirtió en el epicentro visible de la disputa geopolítica en el hemisferio occidental en 2025. No es un conflicto académico, es una pelea concreta sobre quién controla la arteria logística más importante de las Américas. En noviembre de 2024, China inauguró el puerto de Chancay, en Perú, el mayor puerto de América del Sur en el Pacífico, financiado y operado por COSCO Shipping, empresa estatal china. Reducirá en 10 días el tiempo de transporte entre Sudamérica y China. Eso tiene valor económico real para la región y no se puede ignorar. Pero el US China Economic and Security Review Commission, en su informe de 2025, señaló algo que los análisis puramente comerciales omiten. Los puertos estratégicos operados por empresas estatales de una potencia extranjera tienen un potencial de doble uso.
El presidente griego es elocuente. China usa el puerto del Pireo, adquirido a través del BRI, como palanca política dentro de la Unión Europea. No se trata de afirmar que Chancay es una base militar, se trata de entender que la infraestructura es poder y que ese poder tiene consecuencias que se ven a 15 o 20 años, no en el ciclo electoral de ningún gobierno. Perú, Colombia y Brasil están mirando este puerto como una oportunidad logística real. Eso es legítimo. La pregunta no es si la oportunidad existe, la pregunta es qué vendrá adjunto a ella. Pero la infraestructura más importante no es la física, es la digital. La ley de ciberseguridad china de 2017 obliga a las empresas tecnológicas chinas a compartir datos con el gobierno de Pekín cuando éste lo solicite, sin excepciones, sin opciones. Eso incluye a Huawei. Huawei tiene presencia en la infraestructura de telecomunicaciones de más de 170 países. En América Latina ha instalado redes 4G y 5G en Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y otros países. No como proveedor marginal, como proveedor principal en varios de ellos. El Annual Threat Assessment de la inteligencia estadounidense de 2025 lo señala específicamente. La infraestructura tecnológica china en redes de telecomunicaciones representa un sector de espionaje y control que no requiere acciones visibles para operar. La arquitectura técnica que lo haría posible ya está en su lugar. El software viene después. El sistema de control que describí en el capítulo 1, ese mosaico de bases de datos, listas negras e infraestructura de vigilancia, no necesita exportarse explícitamente, solo necesita que la infraestructura esté instalada. Y aquí está la conexión que cierra todo el argumento. China tiene 70 millones de apartamentos vacíos, un sector inmobiliario en colapso que representó el 25% de su PIB en 2024, 20 millones de jóvenes urbanos sin trabajo, una generación que decidió no consumir, no casarse, no tener hijos. La tasa de natalidad china cayó a 1.0 hijo por mujer, según datos recientes, por debajo de Japón, el país que el mundo usaba como referencia de envejecimiento demográfico catastrófico. El gobierno pide que las familias tengan 3 hijos. Los jóvenes responden, con lo que pagamos en alquiler preferimos un gato. China necesita mercados externos para sus empresas, necesita fuentes de materias primas para sostener su producción, necesita rutas comerciales que no dependan de las que controla Estados Unidos y necesita demostrar que su modelo funciona, tanto hacia adentro como hacia afuera. El BRI no es solo filantropía de infraestructura, es la respuesta a problemas domésticos no resueltos. Cuando China construye una represa en Ecuador, coloca a sus trabajadores, usa su acero, paga con sus créditos y cobra en petróleo, no está siendo generosa, está exportando su exceso de capacidad productiva y garantizando el flujo de recursos que necesita para mantener su economía funcionando. Eso no la convierte automáticamente en villana, convierte a cada gobierno latinoamericano que firma un contrato con China en responsable de leer las letras pequeñas. Lo que está claro en abril de 2026 es esto. China tiene problemas domésticos serios y verificados. Una generación sin futuro claro, un mercado inmobiliario destruido, un modelo de crecimiento que ha llegado a sus límites. Y en ese contexto, la expansión hacia América Latina no es opcional, es estructuralmente necesaria. América Latina necesita infraestructura, eso también es real. La región tiene uno de los mayores déficits de inversión en infraestructura del mundo. Si China no llena ese vacío, nadie más lo está haciendo con la misma velocidad y escala. La pregunta no es si China debe estar en la región. La pregunta es ¿en qué condiciones? ¿Con qué cláusulas? ¿Con qué consecuencias para la soberanía de cada país? ¿Y qué pasa cuando la deuda vence y los precios del petróleo o la soja bajan? Ecuador tiene las respuestas. Sri Lanka también. La China que te venden en los documentales tiene trenes increíbles, ciudades del futuro y un crecimiento que desafía la gravedad. La China que no te cuentan tiene 70 millones de apartamentos vacíos, 20 millones de jóvenes sin trabajo y una generación que eligió tumbarse porque el sistema no les deja ganar. Las dos Chinas son reales y las dos importan para entender qué está pasando en tu país. Hoy estamos en abril de 2026, hay contratos firmados con China en 22 países de América Latina, hay Huawei en las redes de telecomunicaciones de tu región, hay un puerto en Perú operado por una empresa estatal china. La pregunta no es si eso es bueno o malo, la pregunta es si alguien te lo está explicando. Eso es lo que intento hacer aquí. Este fue Mundo Beto, sin anestesia, sin filtros, sin padrinos. Deja tu comentario. Chao.